son algo así como la esperanza de un futuro no solo del país, sino de la misma iglesia. Todos confiamos y estamos esperanzados como los padres, como personas adultas, de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, desarrollen y sean piezas fundamentales dentro de la voluntad de Dios. Queremos que conozcan a Dios, como lo decía el pastor Villanueva, y que lo experimenten, porque eso nos llenaría a nosotros todos de satisfacción de ver cómo ustedes han logrado alcanzar metas espirituales de gran valor para sus vidas, para la iglesia y para todo el país. Bendito sea el Señor. Quiero compartir algo con ustedes en el Salmo 139, un solo verso, el versículo 13. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bendito sea el Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. Póngase cómodo, cómoda. Amén. Y ponga atención a la palabra del Señor, porque siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. El Salmo 139 es un salmo muy hermoso, muy bello. Habla específicamente de la formación del ser humano, de la creación del ser humano en el vientre de la madre. Bendito sea el Señor. Y no solamente habla de eso, habla de cómo se desarrolla en lo físico, pero también en lo emocional. Y de eso quiero tratar, porque es bueno hablar un poco de lo que son las emociones, ya que prácticamente las emociones rigen nuestra vida. Las emociones, amados hermanos, son las que van a delinear lo que vamos a hacer en el futuro. Por eso es que nosotros tenemos emociones buenas, emociones malas, es decir, las emociones se manifiestan cuando hay algo bueno, cuando hay algo malo. Y por lo tanto es como una especie de brújula, de advertencia, de alerta, para que nosotros podamos pensar bien lo que vamos a hacer. Bendito el Señor. Todas las cosas pasan a través de nuestro cerebro. Todas las cosas que nos impactan en la vida, decisiones que vamos a tomar, situaciones que se nos presentan, personas a las que vamos a amar, personas con las que vamos a relacionarnos, con quienes vamos a caminar, bendito el Señor, familia, cuestiones económicas, todo en el mundo, todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa, primero atraviesa a través de las emociones. Todo tiene un impacto emocional. Y el cerebro es el lugar por donde se tramita y se ejerce estas emociones. Es allí donde las ideas, los pensamientos, el sentir, nos generan diferentes tipos de emociones. A veces emociones de miedo, a veces emociones de rabia, a veces emociones de alegría, pero es un surtido de emociones que aparecen de acuerdo a la circunstancia en que nosotros vivimos, en que nosotros nos movemos. Bendito el Señor. A veces no comprendemos nuestras emociones.
No sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, por qué soy así, por qué yo no soy como las otras personas, por qué tengo tanto temor, por qué soy una persona tan extrovertida, por qué soy una persona tan introvertida, por qué dudo tanto, por qué tengo doble ánimo. En un momento digo sí, al rato digo que no, siempre estoy en disyuntivas, no sé qué es lo que quiero ser, no sé a dónde voy a llegar. Y todas esas formas de pensamiento generan emociones en nosotros. Y esas emociones se traducen en situaciones o en sentimientos buenos o malos, positivos o negativos, que nos dan ánimo o que nos retraen. Y somos así. Así nos creó Dios, con ese tipo de emociones, para poder nosotros aprender, corregir, lograr superar cualquier situación que nos venga en la vida. En la vida van a venir cosas buenas y malas. O sea, tenemos que estar conscientes de eso. Aquí nadie es Superman. Aquí nadie es un superhéroe con poderes extraordinarios. Somos seres humanos que hemos empezado desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Hemos empezado a sentir. Porque el feto, cuando estamos en esa condición de feto en el vientre, unidos con nuestra madre por el cordón umbilical, el feto empieza a sentir, su cerebro ya empieza a generar sensaciones a través de toda una ramificación del sistema nervioso. Y ya esa criatura empieza a sentir. Y puede sentir cosas buenas como puede sentir cosas malas, dependiendo en qué ambiente vive la mamá y en qué circunstancias se encuentra. Hay madres, por ejemplo, que están embarazadas y sufren mucho porque tienen necesidades o porque le tocó un marido pegalón o porque, no sé, la adversidad se le ha presentado de una manera terrible y esa tristeza, esa angustia, ese dolor se transmite a través de sensaciones a la criatura. Por eso hay criaturas que nacen con taras, es decir, con ciertos problemas en su cuerpo. Hay personas que nacen ciegas, criaturas que nacen ciegas. ¿Y por qué nació ciego? Eso no es genético. Nació ciego porque hubo una interrupción en su entretejido, en las células. ¿Y de dónde viene la interrupción? ¿Por qué se interrumpió? Porque emocionalmente la madre tuvo algún tipo de afectación muy fuerte en ese momento. Y esa situación trastornó el desarrollo normal de las células que se están entretejiendo y creando cada uno de los órganos. Personas que nacen tullidas, pegados los dedos, con la oreja pegada, no sé, con diferentes anormalías. Y eso es producto de una situación muy fuerte emocional en la cuestión de las madres. A veces también es producto de situaciones ya de orden técnico. Puede que algún rayo X o qué sé yo afectó,
o algún tipo de medicamento, algún tipo de inyección. Todos esos factores también se dan. Hay factores externos, pero en la mayoría de los casos son factores internos en la madre. La madre ha sufrido una situación y esto ha impactado en el desarrollo de la criatura. O sea, imagínense las emociones cómo pueden generar situaciones. Por eso tenemos que estar emocionalmente bien, porque si estamos emocionalmente mal, nos deprimimos. Y la depresión es algo que te lleva a muchas cosas muy fuertes. La depresión, por ejemplo, te lleva al suicidio. Personas cuando están deprimidas constantemente piensan en la muerte. Ese es el pensamiento que más abunda en la cabeza de una persona que sufre de depresión. La muerte, que se va a morir. Algunos no es que se quieren morir, pero piensan en la muerte porque lo que están sintiendo, lo que le está afectando en su cabeza, está repercutiendo en todo su cuerpo y cree tener situaciones malas que lo van a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, o a la locura, y se desesperan. La depresión es terrible, no pueden dormir, sufren de insomnio muy fuerte o les suda las manos, tienen ansiedad, entran en un estado paranoico. Es una situación psicológica bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que causa esta depresión, esta situación? Precisamente circunstancias que le rodean, el enemigo de nuestras almas que lo ataca, que es el que genera todas estas ideas, todos estos pensamientos negativos para que la persona se reduzca, tenga temor y piense siempre en las cosas malas. Por eso hay personas que nunca progresan, nunca prosperan, porque siempre antes de hacer algo ya están pensando que les va a ir mal. No, me va a ir mal. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, con ese criterio, pues nunca podrá lograr nada, porque tiene un criterio totalmente negativo. Es una persona que emocionalmente está afectada. Es como especie de una enfermedad. Afectado emocionalmente es como si estuviéramos enfermos, con una condición que no hay medicina que te pueda curar. Bendito el Señor, porque es una cuestión emocional. Entonces, en la Biblia encontramos casos de personas que vivieron con temores, que vivieron con ciertas condiciones que los llevaron a tomar malas decisiones. Bendito el nombre del Señor. Uno de ellos, por ejemplo, fue Jeroboam. Jeroboam, Dios lo llamó para que fuera un rey, para que él estuviera al frente de toda una nación. Jeroboam no era nada, pero Dios lo llamó. Pero Jeroboam, cuando se dividió el reino en dos, él tenía miedo de que los del otro lado vinieran y pudieran de alguna manera destronarlo. Ese era su temor, porque la gente de Israel venía a adorar a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces, como la parte contraria, la otra parte del reino que estaba dividida, cuando venía a adorar a Jerusalén, Jeroboam se le metió la idea de que esa gente le estaba por lo bajo queriendo darle un golpe de estado, aprovechando que entraban a Jerusalén para adorar a Dios. Por ahí podían de repente reunirse, crear algún tipo de revolución. Y miren cómo son los pensamientos. Esta persona comenzó a pensar de que lo iban a destronar. Entonces, ¿qué hizo? Él ya no quiso que fueran a
adorar a Jerusalén, sino que les hizo unos altares en unos montes, lo que le llaman los altares, bendito el Señor, donde en los lugares altos, donde Jeroboam les decía, aquí es donde tienen que adorar ustedes. Y llevó a todo el pueblo que estaba con él a adorar a esos lugares altos, cosa que desagradó a Dios. Y esto le trajo consecuencias, porque luego comenzó a formar sacerdotes, comenzó a hacer cosas que entró en la idolatría. O sea, el hombre se confundió de tal manera que todo lo hizo mal. Todo lo hizo mal. ¿Y dónde empezó eso? Empezó en su mente. Su mente comenzó a desarrollar todo este tipo de temores, preocupaciones. Pero si Dios lo había llamado, Dios lo había llamado, Dios lo había puesto, Dios le había dicho que si él hacía las cosas bien, todo iba a ir bien, que Dios le iba a dar todo el reino, que estaba dividido. Sin embargo, sus pensamientos, los pensamientos del ser humano lo pueden llevar al fracaso, lo pueden llevar a la destrucción, porque cree que va a tener pérdida, porque cree que lo van a sacar como lo creyó Jeroboam. Bendito el Señor. Entonces, esos temores afectan. A veces somos muy propensos a tener un temperamento violento. Rápidamente explosionamos, reaccionamos y perdemos el control. Nuestras emociones nos ganan la batalla, no podemos dominarlas. Y cuando nos entra la ira, cuando nos entra la rabia, somos como esos perros rabiosos que muerden sin control. Porque nuestras emociones nos arrastran a tener ese tipo de forma. Y lamentablemente, muchas personas que reaccionan mal, luego se arrepienten de lo que han hecho, pero es demasiado tarde. Porque dijeron cosas o hicieron cosas que lastimaron, que generaron problemas muy graves. Ya no las puede arreglar tan fácilmente, aun cuando pida perdón. Aun cuando pida perdón. Ya las cosas cuando están hechas, hechas están. Ya solamente Dios es el único que puede dar testimonio de ti, de tu cambio, etc. Pero las personas que han sido afectadas, así nomás no te perdonan. Y eso hay que tenerlo claro. No todas las personas son como tú eres. De repente tú eres una persona que pasas por alto. Tú eres una persona que perdonas. Que bueno, ya, olvidemos. Tú eres así. Emocionalmente así actúas, pero hay personas que no. Hay personas que si tú haces algo contra ellos, van a arremeter contra ti, te van a odiar, van a actuar en contra de una manera que te afecten y no te la van a pasar por alto. Y tú no vas a saber entender por qué las otras personas actúan si yo no tengo ese corazón. Sí, pero las otras personas emocionalmente tú no sabes cómo están. Tú no sabes cómo están. Hay mucha gente afectada que cualquier cosita reaccionan porque han sido heridos, porque han sido afectados desde niños, porque no han tenido amor, no han tenido cariño y reaccionan. Entonces, esta situación puede ser de la parte contraria, como puede ser de parte nuestra, que nosotros agredimos, nosotros reaccionamos, porque nosotros hemos pasado lamentablemente una niñez o una época muy triste, muy dolorosa, muy fuerte. Hemos sido maltratados y estamos a la defensiva.
Entonces emocionalmente estamos afectados y reaccionamos por eso. Claro, acá en la iglesia, en la congregación, pues todos estamos muy bonitos y todos somos muy buenos y todos tienen sus alitas de ángel y su aureola en la cabeza. Eso es acá, porque acá usted no está siendo tocado en sus emociones. Usted simplemente está tranquilamente sentado ahí escuchando. Pero cuando usted va a su casa o cuando usted sale a la calle o cuando usted tiene un encuentro con algún hermano o hermana que no es saludable, una fricción, una situación, ahí es donde aflora su verdadera personalidad, su carácter, su temperamento, y donde emocionalmente, ahí es donde usted comienza a reaccionar guardando a veces cosas que le pasan y las van guardando hasta llevarlas al rencor, hasta llevarlas al rencor. Y hay personas que pueden odiar muchos años. Hubo un caso en la Biblia de un hombre llamado Simei. Simei era descendiente del primer rey de Israel llamado Saúl. Él era descendiente, era familia de Saúl. Y él tenía una versión, una historia contada de una manera muy distinta a la realidad. A él le habían contado o él había tal vez visto el panorama de una manera equivocada, de que David, el que era rey ahora en Israel, le había quitado el trono a Saúl. Que David había sido un hombre que no le pertenecía el reino, porque el reino debía ser de alguien de la casa de Saúl, no de David. David no era hijo de Saúl. ¿Por qué tenía que tener él el reino? Simei de hecho no creía que Dios había escogido a David y que Dios lo había nombrado rey. Para él esa era una mentira, una patraña, eso no era cierto. Ahí lo que ha habido es una confabulación, ahí se confabuló el profeta, ahí se confabuló el sacerdote, ahí se confabuló fulano, mengano. Pero eso no es verdad. La verdad es que mi pariente Saúl murió y el que debió ocupar el puesto era uno de los hijos de Saúl. Y si no había algún pariente cercano. Y ese concepto lo llevó a odiar a David. Le guardó odio por años, por años. Él vivía con ese odio. Hasta que llegó un día en que a David, su hijo Absalón, le da golpe de estado, su propio hijo. Y David tiene que salir huyendo, porque Absalón venía con un gran ejército para derrocar a su padre y tal vez hasta matarlo, porque así eran los golpes de estado. Los golpes de estado eran matar. Y su hijo había perdido la brújula. Siendo el hijo, se había rebelado contra su padre. Así que venía con un gran ejército y David tuvo que entrar en retirada, irse de la capital donde él vivía con su ejército pequeño que tenía, y tuvo que salir. Y cuando él iba saliendo, este hombre llamado Simei estaba allí. Cuando lo vio que salía prácticamente huyendo de Absalón su hijo, Simei comenzó a gritarle. Aprovechó la circunstancia para poder sacar el odio que tenía guardado por tantos años. Y comenzó a gritar que sí, que eres un perro muerto y que no sé cuánto. Y comenzó a tirarle piedras. O sea, ese hombre, como venía Absalón con el ejército y sabía que David no iba a reaccionar, comenzó a agredirlo y comenzó a decirle de todo. Uno de los generales de David dijo: Señor, déjame que mate a este hombre. Y él dijo: no, porque si Dios le ha permitido que blasfeme contra mí o que me diga todo lo que quiera, por algo será. Tal vez Dios tenga misericordia de mí, decía David. David tenía
una mentalidad muy distinta. Pero voy al hecho de cómo una persona puede guardar odio por muchos años en su vida. Pasa con mucha gente. No necesita ser una persona de edad. Desde niño, desde adolescente, desde joven, guardan odios. A veces son odios infundados. Son odios que no son verdad, no son como tú crees o como te lo han contado. Porque a veces la familia habla cosas, dice cosas para favorecerse a sí mismo, pero no es la verdad, no es la realidad. Hay hijos que odian a su padre porque ese odio su madre se lo metió en la cabeza. Tu padre fue malo, tu padre fue así, tu padre fue asá, tu padre fue un irresponsable, tu padre esto. Y hablan del padre, del muchacho o de la muchacha de una forma tan insana que el muchacho que crece con la madre, pues cree lo que su mamá le está diciendo. Y guarda entonces un rencor, un odio y un concepto negativo contra su padre sin conocer el criterio de la otra parte, o sea, sin saber. Por eso cuando usted tenga o alguien le hable de alguien, esa otra persona tiene derecho a réplica, tiene derecho a defenderse. Y usted tiene el derecho de informarse bien, no solo escuchar a una parte, tiene que escuchar a la otra parte también. No solo escuche a su mamá, escuche también a su papá. Papá, yo tengo este concepto. Y este concepto lo he obtenido, mi madre me ha dicho estas cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué tienes que decir? El papá seguramente dirá su versión. Tal vez condenará a la madre, dirá de todo. Pero toda persona tiene un razonamiento, toda persona tiene una inteligencia para más o menos equiparar quién miente y quién no miente. Los hechos, los frutos, como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son los que van a indicar quién es quién. Entonces, emocionalmente podemos ser afectados por alguien que nos contó algo que no era verdad, o que nos contó algo a media verdad, o alteró ciertas cosas importantes. Y entonces uno se queda con ese concepto, uno se queda con esa idea. Bendito sea el Señor. A mí cuánta gente por ahí comenta que yo soy casado, que yo me he casado por ahí escondida, dice. Hay un montón de gente que dice eso, que sí, que él se ha casado escondida. Pero mire cuántos años han pasado. Pero ellos, a pesar de que no me ven con nadie y a pesar de que estoy solo, ellos siguen creyendo que yo estoy casado. O sea, ¿hasta dónde llega la mentalidad? ¿Por qué? Porque escucharon a alguien que les habló tan vehementemente, porque ese alguien que les habló de repente es un pastor o es alguien prominente y le hizo creer que era así. No es como que yo le dijera a ustedes de alguien, ¿no? Que yo hablara de alguien y le dijera, mire, fulano de tal es así, yo soy su pastor, ustedes me creen a mí, porque yo soy su pastor. Es como en su familia, usted le cree a su papá, usted le cree a su mamá, usted le cree a su hermano, porque es su familia. Pero puede ser que estén mintiendo, puede ser que no estén diciendo la verdad. Por eso es bueno conocer la verdad. Como dijo Cristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos jóvenes están afectados por el qué dirán o por el que le dijeron? Hay enamorados, jóvenes enamorados que han
roto su relación. Porque alguien le dijo tal cosa. Porque alguien se metió y le contó algo. Porque alguien le puso en duda. Y se generó todo un lío, un problema. Porque creyó a ese alguien. Y el enemigo sabe que hay personas que emocionalmente son muy susceptibles. Cualquier cosita que le digan lo creen. Lo aceptan como una realidad. Porque no tienen la capacidad de generar una investigación, un análisis, sino que todo lo que le cuentan lo creen. Si su mejor amiga le dice de eso es más cierto que la Biblia. Me lo ha dicho mi mejor amiga, dice. ¿No? Yo tengo muchas dudas en esa expresión, mi mejor amiga, especialmente en las mujeres. Mi mejor amiga es un poquito que puede traer complicaciones. Porque a la hora de la hora, nadie es tan buen amigo como parece. Bendito el Señor. Yo tuve muchos amigos que parecíamos que éramos uña y carne. Bendito el Señor. Como hermanos. Pero a la hora de la hora, cambiaron. Entonces, eso de mi mejor amiga, mi mejor amigo, póngale un paréntesis porque puede tener sorpresas. No se deje llevar. Siempre analice, siempre trate de indagar qué es lo que realmente pasó. No porque le dijeron, sino qué realmente pasó. Para tener una claridad. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos sea analizada toda situación. O sea, no porque alguien te dice, no, que sea en boca de 2 o 3 testigos. Para poder entender, para poder creer, para poder aceptar. Porque cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, nuestra vida emocional tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, desarrollándose hacia puntos que son de análisis. Usted tiene que ser una persona muy racional. Usted no puede ser una persona que se guía solamente por emotividad, por emociones, sino tiene que ser racional. Tiene que entender que hay cosas que se tienen que averiguar, hay cosas que se tienen que aclarar. No, pero te lo estoy diciendo yo, no, que venga, yo voy a indagar de todas maneras, porque tiene que ser así. Eso te va a librar de tener reacciones infantiles, de tener reacciones que luego te van a llevar al fracaso, a perder amistades, a perder gente que amas, por el que dirán. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas cosas le metieron a este hombre llamado Simei, que comenzó a tirar piedras? Pero miren ustedes, las cosas no eran así como él pensaba. Al final, David ganó la batalla y regresó, y el primero que salió a recibirlo fue Simei. Y se tiró al piso de rodillas pidiendo perdón. Y David le dijo, no te preocupes, yo no te voy a matar. Olvide el asunto. Puedes estar seguro, te doy mi palabra que yo no te voy a matar, le dijo David. Pero cuando David habló con Salomón, le dijo, mata a Simei. Cuando tú seas rey, mata a Simei, porque él es un hombre peligroso, él te va a hacer daño. Él no pudo conmigo, pero contigo te va a hacer daño, así que mátalo. Bendito el Señor. Como David también guardó en su corazón conceptos, sean verdaderos, sean falsos. Nosotros somos propensos a guardar conceptos, a guardar cosas que pasan. Por eso hay muchos
muchas cosas del pasado que lo tenemos aquí dentro y que están allí y que de tiempo en tiempo lo sacamos. O de tiempo en tiempo cuando rebuscamos por dentro nos encontramos con eso. O cuando se toca ese tema aparece esa situación que tenemos guardada en el corazón, que nos afectó emocionalmente, que entró en nuestro cerebro y que nosotros lo bajamos como un archivo y lo guardamos en el disco duro del corazón. Y allí lo tenemos. Entonces, esas cosas, amados hermanos, con el tiempo, a la larga o a la corta, esas cosas nos van a ser perjudiciales. La Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las obras más grandes que nuestro Señor nos enseña y nos provee es el amor. Dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, el amor es como un antivirus que borra todos los pecados y todas las cosas malas, las borra. Cubrirá, es decir, eliminará, va a deshacer multitud de pecados. El amor. El amor de Dios en nosotros es algo tan grande y tan fuerte que trabaja dentro de nosotros. Trabaja en nuestro corazón, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, limpia recuerdos malos, nos lleva al perdón, a perdonar, nos lleva a no tener ya esas intenciones y esos deseos negativos contra alguien. El amor del Señor es algo que tiene que estar en nosotros para que nosotros seamos personas piadosas, para que nosotros podamos relacionarnos sin ningún prejuicio, para que seamos personas emocionalmente estables, para que nosotros podamos entender que la vida es así, que hay gente buena y hay gente mala, con la cual nos vamos a chocar, con la cual nos vamos a relacionar. Y tenemos que aprender a perdonar, a sobrellevar, a olvidar. Esas cosas solamente las puede hacer el amor de Dios en nosotros. Ese amor genera que en nuestra mente todo sea distinto. Cuando no está ese amor, guardamos odios. Cuando no está ese amor, envidiamos. Cuando no está ese amor, aún podemos desequilibrarnos emocionalmente y ser personas con diferentes tipos de reacciones y dar lugar a diferentes tipos de pasiones. El amor de Dios controla, es un regulador de nuestra vida. Es lo único que puede producir en nosotros un cambio, el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios, si no lo experimentamos, nuestro corazón es engañoso y nuestra mente se va a llenar de muchas cosas contra las personas. Cuando estamos llenos del amor de Dios y alguien nos dice algo, oye, fulano de tal habló de ti, dice, no, hermano, no le hagas caso, tranquilo, ¿no? Es un buen hermano, o sea, mira cómo lo ves diferente. Si no tuvieras el amor de Dios, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa que se ha creído? Ahorita mismo voy, le rompo la jeta, le rompo la nariz, le rompo la cara. Pero el amor de Dios frena, nos da a nosotros libertad emocional, nos cambia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Por eso vemos a Moisés. Moisés era un hombre manso, dice que era el más manso de la tierra. Él tenía una capacidad para soportar
todo tipo de improperios, de difamaciones, de levantamientos contra él. Tenía una capacidad de soportar tanto que realmente era impactante. ¿Cómo era este hombre? Por eso le llaman el hombre más manso de la tierra, el más manso. El hombre que incluso cuando Dios decidió exterminarlo, Moisés se opuso y dijo: ¿los destruirás aquí en el desierto? ¿Y qué van a decir las naciones cuando se enteren que el Dios que los sacó de Egipto los exterminó en el desierto? No hagas tal cosa, Señor. Mire, como haciéndolo reflexionar a Dios. Pero ¿qué era lo que llevaba a este hombre a pensar así? Este hombre no permitió jamás que sus emociones fueran afectadas por la maldad de la gente. Él no permitió que esas cosas que hablaban, esas cosas que decían, fueran guardadas en el corazón de él. Él no las guardaba, él las sacaba, él las rechazaba. Y era tolerante, era tolerante. ¿Cómo llegó a ser? Porque Moisés no había sido así. Recuerden que él mató a un egipcio, cuando él todavía no estaba como el libertador llamado por Dios, cuando él era egipcio. Y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, se llenó de indignación de tal manera que mató al egipcio, enseguida lo mató. ¿Y cómo es posible que un hombre así, porque eso le trajo consecuencias, por eso tuvo que salir huyendo? ¿Cómo es posible que un hombre tan impulsivo ahora fuera un hombre tan tolerante? Porque cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando él estuvo en el monte, a solas con Dios, la gloria de Dios estaba sobre él, la presencia de Dios estaba sobre él, y eso transformó su alma, transformó todo su ser, su vida emocional, todo cambió. Y cuando él bajó del monte, dice que lo tuvieron que cubrir con un velo porque su rostro brillaba, parecía un foco LED de esos, que no lo podían ver por la gloria de Dios en él que reflejaba. Y ya él era otro hombre, él era otro hombre. Porque la obra de Dios hace eso, te hace una nueva criatura, una nueva persona, una nueva naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Así pasó con Saúl. Saúl era un muchacho tímido, era un muchacho que no tenía roce social, tenía temor de todo. Cualquiera que lo veía, era un muchacho que no servía para nada, hermano. Pero Dios le habló a Saúl y le dijo: vas a ir, le dijo el profeta, vas a ir por tal lugar y te vas a encontrar con un grupo de profetas que van a pasar por ahí. Cuando los veas, únete a ellos. Y cuando te unas a ellos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Bendito el nombre del Señor. Y así fue. Y así fue. Fue mudado en otro hombre. Cambió totalmente. De ese Saúl temeroso, tímido, que se escondía, a un Saúl ahora aguerrido, un Saúl, pero que lamentablemente no obedeció a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una batalla de orden emocional. El enemigo ataca por la mente. Es allí, en tus pensamientos, en tu mente, donde se libran todas las batallas. Todas las batallas. Durante toda tu vida va a ser así. Las ideas irán y vendrán a tu mente. Las ideas estarán allí, los pensamientos estarán allí. Por eso dice la Biblia que tomes el escudo de la fe para que apague los dardos de fuego del enemigo.
y para que te pongas también el yelmo de la salvación, que te protege la mente. Tú tienes que proteger tu mente. Y proteger la mente es primeramente buscando a Dios, llenándote de la presencia del Señor, para que emocionalmente estés estable. La fe en Dios cambian las cosas. Tu fe te transforma en una persona diferente. Ahora tienes cuidado de todo lo que recibe tu mente, lo filtras bastante. Además, el Espíritu Santo está allí, la palabra de Dios está allí, el Señor está contigo. O sea, tenemos muchos recursos para nosotros poder tener una vida emocional saludable. No podemos dejarnos vencer por el enemigo a través de la depresión, a través de las ideas, a través de los pensamientos, que ya no puedo, que soy un pecador, que soy esto, que soy lo otro, y que yo no sirvo, y que esos pensamientos que disminuyen, que te reducen, vienen del diablo. Pero cuando el apóstol Santiago habla, él dice, ¿está alguno afligido, reducido así, atemorizado? ¿Está alguno en depresión? Haga oración. Entra a la presencia de Dios. Habla con Dios. Llora. Ábrete con Él. Dile las cosas que tú piensas, que tú sientes, tal cual lo sientes, así díselo, así así sea crudo, díselo. Esto me pasa, esto tengo. No me siento bien, me siento fracasado, me siento fracasada, me siento lleno de temores, no estoy contento con lo que soy, me fastidia esto, me fastidia lo otro, no tengo respuesta en esto, no tengo... Habla con Dios, díselo. Él sabe, Él te ve, Él te oye. Y quebrántate. En ese quebrantamiento está el cambio. Ahí donde viene Dios. Ahí donde Dios toma el control de tu mente. Ahí donde Dios comienza a darte fuerzas, ánimo. De una u otra manera habla Dios. Ya sea que te ponga una persona, ya sea que abras la Biblia, ya sea que ves un mensaje o escuchas un mensaje por las redes sociales. Cualquier situación, Dios comienza a hablarte y a fortalecerte. Y siempre Dios te va a decir algo, lo mismo. Yo estoy contigo. Tú puedes creer que Dios no está contigo, que tú eres lo peor, pero Dios siempre te dirá, yo estoy contigo. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. Yo no te he desechado, yo no te he obviado. Siempre estás ante mis ojos. Y cuando las personas pueden comprender ese amor de Dios y se sumergen en esa fe, en ese amor de Dios, todo cambia. Todo cambia. Aparece nuevamente el optimismo, aparece nuevamente la ganas de seguir adelante. Y si tienes una derrota, levántate y sigue. O sea, todo está aquí, todos, hermanos, hemos tenido una derrota en algún momento, un fracaso, una situación negativa. ¿Quién no la tiene? Todos lo tenemos. En algún momento se presenta una derrota, pero esa derrota no te puede dejar en el piso. Tienes que levantarte, tienes que tomar fuerza. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque lo que viene es muy fuerte. Lo que te viene, Josué, es muy fuerte, pero como estuve con Moisés, así voy a estar contigo yo también. No temas ni desmayes, solo esfuérzate y sé valiente. Si tienes un fracaso, levántate, empieza de nuevo, pero no dejes que el enemigo tome el control de tu mente. No permitas que el enemigo use tus emociones para destruirte, para hacerte sentir que no vales nada. Todos somos valiosos, todos somos importantes, todos hemos sido creados por Dios. Hay un verso acá en este Salmo 139
que a mí me llama la atención. Bendito el nombre del Señor. Dice, a ver, entretejido dice, acá está. Vamos a leer desde el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y acá está esta segunda parte de este texto donde dice, y en tu libro, miren lo que dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, lo que está diciendo es que Dios ha forjado un camino. Miren, para poder entenderlo mejor. Cada persona es única en el mundo, no hay dos iguales. Es increíble. De verdad que eso es una cosa increíble, que no hayan dos personas iguales. Pueden ser parecidas, pero no son iguales. Nuestra huella dactilar es distinta. Podemos parecernos a nuestro papá o a nuestra mamá, pero no somos iguales. Somos diferentes. Podemos tener 15 hermanos y todos son distintos uno del otro. Porque somos únicos. Únicos. Ahora, cuando Dios nos formó, porque de Dios viene la vida, y Él lo sabe todo, Él conoce el futuro, Él lo sabe todo. Él estableció un camino para nosotros. Ese camino que Dios estableció, lo estableció en base a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Porque Dios sabía cómo íbamos a ser cada uno. Porque hay algunos que son flemáticos, otros son melancólicos, ¿verdad? Que son cuestiones emocionales. Unos son violentos, otros son pasivos, unos son alegres, otros son secos, pero como quiera que sea tu personalidad, como quiera que sea, Dios trazó un plan para tu vida. En ese tipo de personalidad que tú tienes, que cada uno tiene, está trazado. Por eso lo dice acá. Y en tu libro, Él está hablando de que mi embrión vieron tus ojos. O sea, en esa pequeñez, donde todavía no hemos nacido, estamos dentro del vientre, estando dentro del vientre, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, las cosas que iban a formar nuestra vida emocional, nuestra vida diaria, lo que íbamos a llegar a ser, todo Dios lo diseñó en base a tu temperamento, a tus cualidades, a tus capacidades, a tus talentos, a tu personalidad, a tu manera de ser. Que el pecado nos desvió de esos propósitos, nos sacó de ese plan, esa es otra cosa. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, nos reincorporamos otra vez a lo que está escrito de nosotros. Por eso es que en el camino del Señor ahora hacemos su voluntad. Su voluntad es lo que Él trazó para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso, tus emociones, tu manera de pensar, te dice, yo quise esto y no lo logré. Yo quise hacer esto y no lo alcancé. Yo siempre quise tal cosa, pero yo sé que nunca voy a llegar allí. Y siempre estás pensando en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida. Pero Dios dice, yo tengo trazado para ti un plan. Yo tengo trazado para ti una vida, un futuro.
Lo tracé desde el día en que te creé. Desde el día en que el embrión vieron mis ojos. Yo tracé un camino para ti. El pecado no lo permitió. Pero Cristo, por medio de su sangre, nos reincorporó otra vez. Nos reconcilió con Dios. Y ahora Dios dice, pues ahora mis propósitos están presentes, están vigentes. Lo que yo diseñé para ti se tiene que cumplir, porque ahora tú estás en mis caminos. Tú puedes pensar humanamente, tú puedes pensar materialmente, puedes pensar en los fracasos, puedes pensar en que no lograste esto, pero es humano, eso es el mundo, eso es de acá. Pero lo que Dios tiene es otra cosa. Por eso es importante, como dice Pablo, conocer cuál es la voluntad verdadera y perfecta de Dios. La voluntad de Dios para mi vida. Yo siempre quise ser militar. Me frustré, me volví alcohólico porque nunca pude. Y me frustré. En mi mente ya no había alternativas. Lo que yo quería lo había perdido. Pero yo no sabía que Dios tenía un camino para mí, un plan para mí. Ahora que soy pastor entiendo. Ahora yo sé cuál es mi camino. Yo sé lo que Dios ha trazado para mí. Dios me ha trazado una profesión, por llamarlo así. Ser pastor. Ese es tu camino. Eso es lo que tú tienes que hacer. En eso tienes que vivir. Todo lo que ocurra a tu alrededor estará basado en eso. Ese es el camino mío. Pero ¿cuál es el suyo? No tiene que ser pastor. Usted puede ser un juez, usted puede ser un militar, usted puede ser un ingeniero, usted, no sé, Dios tiene sus planes. Pero cuando nosotros nos involucramos y buscamos la voluntad de Dios y nos llenamos de Él y dejamos que Él guíe nuestras vidas, Él traza el camino. Por eso dice, no temas. ¿Qué? ¿No pudiste estudiar? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, no temas, yo tengo un camino para ti. No te pierdas emocionalmente. No te frustres, porque yo tengo un camino para ti. Yo tengo un futuro para ti. Yo voy a hacer de ti lo que yo quiero que tú seas. Tú no lo entiendes ahora. Tú no lo comprendes ahora. Pero si tú me buscas, yo te voy a guiar por ese camino. Y cuando pase el tiempo, tú te darás cuenta que eso era lo que Dios quería para ti. Así será. De repente tú te casas con alguien. Ese alguien es un hijo de Dios. De repente Dios va a usar tu vida al lado de ese alguien. Pero tú no lo sabes. Yo tampoco. Pero nosotros no somos como el mundo, que nos frustramos porque no logramos algo. Porque lo más importante es lograr lo que Dios quiere. Eso es lo más importante. Lo otro es secular. Mira, yo conozco personas que se han graduado, son profesionales y Dios los ha sacado de ahí. Los ha sacado porque Dios dice, no es eso lo que yo quiero para ti. Así que te vienes conmigo. Te saco de ahí. No, pero que cómo, pero te saco de ahí porque eso no es lo que yo quiero.
Tú ahora haces mi voluntad, dice el Señor. Antes hacías tu propia voluntad, pero ahora no. Eso no significa que no tengas que estudiar, que no tengas que trabajar, que no tengas que proyectar. Hazlo, hazlo. Pero todo creyente cuando busca a Dios va encontrando el hilo de la madeja, va encontrando el sentido, va encontrando la voluntad de Dios. De repente aparece un sueño por ahí, de repente aparece una experiencia que ya te va avisando, ya te va ordenando, ya te va diciendo, esto yo voy a querer esto, así que ve preparando tu corazón. Así es. Uno no sabe. En el mundo la gente hace su voluntad y es lo que ellos han decidido hacer. Pero en el cristianismo no es lo que tú decides, es lo que Dios decide. Y eso es algo que a veces no lo entendemos, no lo logramos captar. Sí, pero ¿cómo que Él va a decidir? Sí, porque Él decide. Él nos compró, nosotros somos propiedad de Él. Por lo tanto, Él sabe lo que quiere con nosotros. Él sabe lo que quiso con David mientras él pastoreaba las ovejas. Él supo lo que quiso con Saúl. Todos los hombres que Él llamó, que Él escogió, los sacó de donde estaban, de su mundo, de su vida, de su parentela, de sus ambiciones, de sus cosas que ellos querían. Los sacó de ahí para hacer su voluntad. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y emocionalmente tenemos que prepararnos para eso. Prepararnos emocionalmente y decir, no me importa si fracasé en esto, en lo otro, no me importa si no tengo trabajo, no me importa si no pude estudiar, no me importa si de repente ahorita no tengo dinero, no me importa si a lo mejor tengo necesidades. Yo sé que Dios tiene algo para mí. Y como yo sé eso, yo espero mi momento. Yo le voy a buscar. Yo me voy a acercar a Él, porque Él tiene trazado un camino para mí. Está escrito ya en su libro lo que Él quiere que yo sea. Está escrito. Y mientras yo haga su voluntad, eso irá tomando forma. Eso no es predestinación. Predestinación es que Dios te escogió para ser salvo y salvo. Te escogió para esto y ya. No, esto es que el Señor te predestinó a ser salvo. Y siendo salvo, como tú eres una criatura de Dios, cuando tú fuiste engendrado, cuando tú apareciste en el vientre de tu madre, Dios te dio vida y en esa vida trazó un camino para ti. Que no se concluyó por el pecado. Pero una vez en el camino del Señor, tú ingresas a esa voluntad. Es como, por ejemplo, Dios tiene millones de millones de millones de millones de ángeles, de seres celestiales en el cielo. Y cada uno de ellos tiene un propósito de Dios. Fueron creados con un propósito. Eso que tiene millones, pero cada uno fue diseñado con un propósito. Igual nosotros, hermano. Nosotros ahora somos del Señor. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Él ha diseñado un camino. Y en eso estamos. Tú eres joven. Todavía no descubres. Todavía no conoces de este camino, pero en la medida que tú busques a Dios, Dios te va a ir abriendo paso. Dios te va a ir confirmando. Dios te va a ir diciendo, esto quiero, esto deseo.
¿No se lo dijo el Señor al pastor Villanueva lo que cada uno de sus hijos iba a hacer? ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un diseño. Ahora, ¿se va a cumplir? Se cumplirá dependiendo de los hijos. Porque Dios no usurpa libre albedrío. Dependerá ahora de sus hijos, que ellos busquen a Dios. Si ellos buscan a Dios, lo que Dios le dijo a su padre, se va a cumplir. Si ellos no buscan a Dios, no se va a cumplir, estará en stand-by. Ahí estará retrasado, retrasado y retrasado. Hasta que ellos se metan con Dios. Y cuando se metan con Dios, Dios cumplirá lo que le prometió a Villanueva. Así es. Dios tiene prefijado un destino, un camino para cada uno de nosotros, hermano. Tú no eres hijo de un pastor. Tú no eres hija de un pastor. De repente tú eres el único creyente en tu familia. Eso no interesa. Lo que interesa es que eres hijo de Dios, hija de Dios. Y tienes un padre que es Dios. Él te va a guiar. Él te va a enseñar hasta que tú comprendas. Hasta que tú digas, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios siempre me hacía sentir esto, me hacía sentirlo. Ahora entiendo. Antes no lo entendía. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él, a todo ser humano, hermano, sin excepción ninguna, todo ser humano ha nacido y Dios ha prefijado un camino para cada uno. El pecado es el que frena. El pecado no deja. Pero una vez que el Señor te limpia de pecado y tú vienes a Cristo y entras al camino del Señor, ahí entras a ese plan, a esa voluntad de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos un camino. Tal vez no lo conoces. Busca al Señor, no te frustres por nada. Nunca digas, no entiendo por qué el Señor no me dejó entrar a la universidad. No entiendo por qué no logré esto. No entiendo por qué, no entiendo y no. No digas eso. A lo mejor Dios tiene otra cosa. Piensa en eso. No te frustres. Si no piensa, yo creo que Dios tiene otra cosa para mí. Voy a buscar a Dios. Voy a orar. Voy a comenzar a decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué tienes para mí? Enséñame, guíame, muéstrame. Dame entendimiento. Yo voy a seguir en mi vida normal, pero yo quiero que tú me vayas dando a conocer. Me vayas abriendo paso. ¿Qué hizo con Abraham? Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. No le dijo más nada. Y Abraham obedeció y dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Así están ustedes. Ustedes están sin saber cuál es su futuro, cuál es su destino. Pero Dios los ha llamado a sus caminos. Y si Dios los ha llamado a sus caminos y ahora son salvos y Cristo está en cada uno de ustedes, entonces hay un destino para ustedes. Hay un futuro que Dios tiene planeado y trazado. Dependerá de que ustedes busquen a Dios. Dependerá que ustedes se acerquen a Él. Y Dios va a ir primero amoldando, enseñándole, corrigiéndole. Van a haber pruebas, van a haber fracasos. Ustedes van a aprender de sus fracasos, van a aprender de sus errores. Se van a levantar porque el Señor siempre está allí para levantar
para perdonar, para empezar. No te preocupes, hijo, te caíste, te fuiste de cabeza, ven acá, ven, vamos, de nuevo. Empezamos de nuevo, no hay problema acá. Olvídate del diablo, aquí no hay problema, aquí empezamos de nuevo. Y empieza de nuevo. Dios cumplirá el propósito para el cual fuimos creados. Él cumplirá el propósito para el cual fuimos creados, nunca lo olvide. Así que hacia allí vamos, hacia allá avanzamos. No te desmoralices por nada. Que el asunto no es con este mundo, el asunto es con Dios. Dios se encargará de todo. Todas las demás cosas serán añadidas, pero específicamente lo que más va a ser añadido va a ser la voluntad de Dios en tu vida. Tu futuro. Yo tengo un futuro para ti, dice el Señor. Y se acabó. El diablo lo sabe. Por eso él quiere desbaratarte. Por eso él quiere deprimirte. Él quiere que tú pienses negativo, que tú dudes, que tú no sepas qué hacer. Porque el enemigo sabe que Dios tiene un futuro glorioso contigo. Y aparte del futuro que Dios tiene acá en esta tierra, tiene un futuro glorioso eterno en los cielos. Muy aparte de esta tierra. Así que entremos en la presencia del Señor. Entremos en el camino del Señor. Que Dios tiene preparado para ti un futuro maravilloso. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, allí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Si has comprendido este mensaje, si has entendido lo que Dios te quiere decir, nada te frustrará en la vida. Porque no te apoyarás en un hombre, en un sistema, no. Tu vida está cimentada en Dios. Tú estás en la peña de Oreb. Tú estás en el camino del Señor. Tú eres del Señor. Tú estás en la mano del Señor y nadie te arrebatará de su mano. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Que nada te frustre. Libérate emocionalmente. Todo obra para bien en los que en Dios confían. Dios siempre te pondrá en el camino y te dirá, no te preocupes, yo me encargo, yo arreglaré, yo solucionaré. Solamente búscame, habla conmigo, yo me encargo de todo. Yo quiero orar por ti, hermano y hermana, joven. Yo quiero pedir a Dios por ti. Si alguno de ustedes quiere la oración para que Dios trate con tu vida, obre en tu corazón, te perdone, te fortalezca, entonces levanta tu mano derecha y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Qué bueno. Ya no estés quejándote de la vida. Que por qué mi padre me dejó, que por qué mi madre me abandonó, que por qué yo nunca tuve una casa, porque esto, ya no te quejes más. Tú eres del Señor ahora. A ti te ampara el Dios Todopoderoso. Tu futuro está en las manos de Él. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Yo voy a orar por ti.
Voy a pedir a Dios por ti. Dios bendiga a todo este grupo precioso. Con tus ojos cerrados, si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Si quieres decirle, Señor, ahora yo me pongo en tus manos, haz de mí como tú quieras. Ya nada me va a frustrar, nada me va a alterar. Voy a quitar mis odios que tengo, mis rencores. Voy a quitar de mi corazón toda envidia, toda rabia. Voy a buscarte, Señor. Que tú hagas de mí como tú quieras. Yo soy un libro en blanco. Escribe lo que tú quieras, Señor. Me voy a dejar guiar por ti. Me voy a dejar guiar por ti. Tú me vas a hablar, tú me vas a tocar, tú vas a tratar con mi vida. Tú te encargarás de todo. Yo haré lo que dentro de mi capacidad humana tengo que hacer, estudiar, trabajar, buscar una meta. Pero yo sé que por encima de todas esas cosas está lo que tú has trazado para mí. Y al final, en el momento que tú quieras, ubícame en ese lugar. Yo haré tu voluntad. Perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, perdono a mis enemigos, perdono al que me hizo daño, perdono a todo el mundo. Tú eres mi Dios, en ti confío. Todos los hermanos se ponen de pie, los que están sentados, y oramos por estas vidas. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por cada joven, jovencita, por cada hermano y hermana que han venido a este culto. Gracias por tu palabra, por el mensaje que tú les has entregado a ellos, para que ellos estén estables, para que emocionalmente se den cuenta que no hay nada de qué temer, que tú estás con ellos, que tú tienes un futuro para ellos, que todo está preparado, que depende de ellos que se acerquen a ti. Y hoy, al levantar sus manos, ellos se acercan a ti. Ellos te piden perdón, ellos te piden, Señor, tu ayuda, tu fortaleza. Ellos te piden, Padre, que tú pongas tu mano sobre ellos y los bendigas. Que tú los guíes, que tú les hables, que tú los dirijas, que tú te manifiestes a ellos, que ellos tengan un encuentro contigo, que ellos sean confirmados en la fe, que ellos sepan que todo está planificado por ti y que depende de ellos, que ellos te busquen, Señor. Ellos están dando el paso de fe. Ellos están ahora entrando a esta nueva etapa de su vida. Toma el control de sus mentes y desbarata las obras diabólicas. Desbarata toda obra satánica que ha estado operando en la mente de ellos, en las emociones de ellos, que los han hecho cometer errores, que los han llevado al temor, que los han llevado a reacciones contrarias a tu voluntad. Padre, reprendo toda obra demoníaca, toda obra satánica, hecho fuera en el nombre de Jesús, y que tu presencia venga sobre ellos y traiga bendición a sus vidas, Señor, de una manera especial, tomando el control de sus mentes, de sus corazones, guiándolos, Señor, como lo hiciste con Pedro cuando comenzó a caminar por las aguas y las aguas se volvieron turbulentas y le dijiste: ¿por qué dudaste, Pedro? No tienes que dudar. Eso mismo lo haces con ellos ahora acá. Ellos ya no tienen por qué dudar, sino caminar seguros de que tú vas delante de ellos y ellos te siguen, Señor. Si alguno está enfermo, Padre, toca su cuerpo.
quita sus dolencias, quita sus males. Desaparezca toda enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, ese dolor que les atormenta desaparezca ahora. En el nombre de Jesucristo. Tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón? Aleluya. Gracias, Señor. Mañana